¿Por qué el secreto de la sericultura, un conocimiento que valía más que su peso en oro, fue custodiado bajo pena de muerte durante casi 3000 años? ¿Y cómo un único agente imperial, enviado en una misión diplomática desesperada para forjar una alianza militar, desencadenó sin saberlo una guerra en la sombra que duraría 2 milenios y redibujaría el mapa del mundo? Todo comenzó no con un fardo de seda, sino con un susurro en la corte del emperador Wu de Han. Un susurro sobre un pueblo perdido en el oeste, los Yuezhi, los únicos capaces de ayudar al imperio del centro a aplastar a sus enemigos mortales, los jinetes Xiongnu, que sangraban su frontera norte. La misión era un suicidio. El hombre elegido para ella, Zhang Qian, no era un mercader, sino un oficial de la guardia de palacio, un hombre cuya única mercancía era su lealtad y su vida. En el año 138 antes de nuestra era, partió con 100 hombres. No buscaba mercados, buscaba soldados. No llevaba mercancías, llevaba un mensaje de guerra. Su viaje no fue una expedición, fue una infiltración a través de territorios controlados por un enemigo que no tomaba prisioneros. A los pocos días de cruzar la frontera, la misión fracasó estrepitosamente. Zhang Qian y sus hombres fueron capturados por los Xiongnu. Durante 10 años vivió como un prisionero, un esclavo con una esposa impuesta y una vida que no era la suya. Pero en el corazón de un espía, el tiempo no borra la misión, solo afila la paciencia. Vio cómo los Xiongnu comerciaban con tribus del oeste, vio las extrañas mercancías, los caballos celestiales de Ferganá, más grandes y fuertes que cualquiera en China, y comprendió que el mundo era mucho más grande y peligroso de lo que el emperador imaginaba. 10 años, una década esperando la oportunidad, el instante de descuido. Y entonces huyó. No hacia el este, hacia la seguridad de su hogar, sino hacia el oeste, hacia lo desconocido. Su misión no había terminado. Tenía que encontrar a los Yuezhi. Su viaje lo llevó a través de desiertos que quemaban el alma y montañas que arañaban el cielo. Cruzó el Pamir, el techo del mundo, y encontró a los Yuezhi en las fértiles tierras de Bactria. Pero ellos habían cambiado. Ya no eran los guerreros feroces que recordaban las crónicas chinas. Habían encontrado una nueva patria y habían perdido el deseo de venganza. La alianza militar era imposible. Zhang Qian había fracasado de nuevo, pero en su fracaso descubrió algo infinitamente más valioso. Vio una red de comercio vibrante que se extendía en todas direcciones. Vio productos chinos vendidos a miles de kilómetros de distancia. Vio un mundo interconectado por la codicia y la necesidad. Una arteria palpitante que bombeaba riquezas a través de Asia. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía solo en los ejércitos, sino en el control de esas rutas. Los imperios construían murallas para protegerse de los enemigos, pero la verdadera guerra se libraba en los senderos, donde cada mercader podía ser un espía y cada mercancía un arma. 13 años después de su partida, Zhang Qian regresó a China. De los 100 hombres que partieron, solo quedaba uno además de él. Trajo consigo no un tratado militar, sino conocimiento, información sobre geografía, política, pueblos y, lo más importante, sobre rutas. Abrió los ojos del emperador a un nuevo tipo de guerra, una guerra por el control del comercio. Las caravanas que pronto seguirían sus pasos no eran simples empresas comerciales, eran extensiones del poder imperial, escoltadas por soldados, llevando no solo seda, sino la influencia de la dinastía Han. Cada puesto de avanzada, cada oasis asegurado, era una victoria en esta nueva contienda silenciosa. El secreto de la seda, ese gusano que devoraba hojas de morera para producir un hilo de luz, se convirtió en un arma estratégica. El imperio prohibió la exportación de los gusanos o las semillas de morera bajo pena de una muerte lenta y dolorosa. Las inspecciones en las fronteras eran brutales. Se registraban las caravanas, se desnudaba a los viajeros. Cualquier intento de contrabando era castigado con la ejecución pública como advertencia. El monopolio de la seda le dio a China una ventaja económica y diplomática
que ningún otro imperio poseía. Podían comprar alianzas, financiar ejércitos y deslumbrar a los embajadores bárbaros con un tejido que parecía creado por los propios dioses. Pero los secretos, como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. Y el precio de ese secreto era tan alto que inspiraba las traiciones más audaces y los asesinatos más sutiles. Las primeras víctimas de la Ruta de la Seda no fueron bandidos ni soldados, sino aquellos que sabían demasiado o se acercaron demasiado a la verdad del gusano de seda. Se cuenta la historia de una princesa china, prometida a un rey de un oasis en el desierto de Taklamakan. Al salir del imperio, escondió semillas de morera y huevos de gusanos de seda en su elaborado tocado, sabiendo que los guardias fronterizos no se atreverían a profanar el peinado de una novia real. Fue el primer gran acto de espionaje industrial de la historia, un golpe que finalmente rompería el monopolio de milenios de China y extendería la guerra por el control de la seda a nuevos territorios. La ruta que Zhang Qian abrió con su sangre y su tenacidad se convirtió en un campo de batalla invisible. Los mercaderes que la transitaban aprendieron rápidamente que la información era tan valiosa como el azafrán y la lealtad tan rara como un diamante. Los oasis se convirtieron en nidos de espías, lugares donde los rumores se compraban y vendían junto con las especias, y donde un hombre podía ser asesinado por una palabra descuidada. La lucha por el control de este corredor vital definiría la política de Asia durante siglos. Tribus nómadas, reinos montañeses e imperios agrarios se aniquilarían unos a otros por el derecho a cobrar peaje a las caravanas, porque todos entendieron la verdad fundamental que Zhang Qian había descubierto. Quien controla la ruta, controla el flujo de la riqueza, y quien controla la riqueza, controla el destino. El viaje de un solo hombre para encontrar un aliado se había convertido en la génesis de la primera red global del planeta, una telaraña de seda y acero. ¿Qué lección nos deja esta historia? Que a veces las misiones que fracasan son las que realmente cambian el mundo, y que detrás de los grandes saltos de la civilización, a menudo no hay un plan maestro, sino la desesperación, el coraje y la sangre de un puñado de individuos. La historia la escriben los valientes, es cierto. Pero, ¿qué legado valoras más? ¿El del explorador que abre mundos nuevos a costa de su propia vida? ¿O el del constructor que trae orden a esos mundos, aunque sea con mano de hierro? Escribe tu respuesta en los comentarios. La ruta que Zhang Qian había abierto no pertenecía a los imperios que la codiciaban. Los chinos la crearon, los persas y los romanos la deseaban, pero sus verdaderos amos no tenían un trono ni una capital. Eran un pueblo sin país, una nación dispersa a lo largo de los caminos, los sogdianos. Originarios del fértil valle entre los ríos Amu Daria y Sirdaria, en lo que hoy es Uzbekistán y Tayikistán, los sogdianos eran los amos indiscutibles del comercio transcontinental. No construyeron un imperio con ejércitos, sino con puestos comerciales. Su red de colonias se extendía desde la frontera de Bizancio hasta las costas de China. Eran los intermediarios perfectos, los mensajeros neutrales en un mundo de imperios en constante conflicto. Su lealtad no era para con un rey, sino para con el beneficio. Esta aparente neutralidad los convirtió en los espías más eficaces de la antigüedad. Un mercader sogdiano podía cenar con un general chino en Dunhuang y, semanas después, compartir el té con un sátrapa persa en Merv, transmitiendo información vital disfrazada de chismes de mercado. Hablaban todas las lenguas, conocían todas las costumbres y, lo más importante, estaban en todas partes. Su red no era solo comercial, era un sistema nervioso que recorría Asia, transmitiendo mensajes, secretos y dinero con una eficiencia que ningún servicio de inteligencia imperial podía igualar. Su principal herramienta era un sistema de comunicación extraordinariamente resistente. A principios del siglo XX, el explorador Aurel Stein descubrió una bolsa de correo abandonada en la torre de una antigua muralla china. Dentro encontró 8 cartas casi intactas, escritas en papel en el año 313 de nuestra era. Son las famosas
Cartas antiguas, escritas en sogdiano, no trataban de grandes batallas ni de política imperial, sino de negocios, deudas, precios, traiciones comerciales y noticias familiares. Revelaban una diáspora unida por la confianza y la información, una red capaz de coordinar acciones a miles de kilómetros de distancia. Esta red era su verdadera arma. Cuando un imperio se volvía demasiado codicioso, imponiendo impuestos exorbitantes o restringiendo el comercio, los sogdianos simplemente desviaban las caravanas. Podían estrangular económicamente a una ciudad o a una región entera sin disparar una sola flecha. Fomentaban conflictos entre tribus nómadas para mantener las rutas despejadas o para castigar a un gobernante local poco cooperativo. Eran los maestros de la guerra económica, jugadores de un ajedrez a escala continental donde las caravanas eran los peones y los imperios, las piezas que movían a su antojo. En el desierto, la confianza era la mercancía más cara y efímera. Un guía sogdiano podía llevar una caravana a un oasis secreto o a una emboscada mortal, dependiendo de quién pagara más. Sus depósitos de mercancías, escondidos en cuevas o enterrados bajo la arena, a menudo contenían también armas, preparadas para un levantamiento o para armar al enemigo del enemigo de su cliente. Jugaban a un doble, a veces triple, juego. Podían vender caballos de guerra a los turcos y, al mismo tiempo, informar a los chinos sobre los planes de incursión de esos mismos turcos. Su supervivencia dependía de un delicado equilibrio de poder, un equilibrio que ellos mismos manipulaban constantemente desde las sombras. Se cuenta que un kan túrquico, frustrado por su dependencia de los sogdianos, decidió crear su propia ruta comercial. Los mercaderes sogdianos sonrieron, le desearon suerte y esperaron. En un año, el tesoro del kan estaba vacío. Sus caravanas habían sido saqueadas por bandidos desconocidos, y sus nuevos socios comerciales lo habían engañado. El kan tuvo que volver, humillado, a pedir a los sogdianos que reabrieran sus rutas. Ellos aceptaron, por supuesto, pero a un precio mucho más alto. En la ruta de la seda, la experiencia no se podía improvisar, y la red sogdiana se había construido con siglos de sangre, sudor y traiciones. Su influencia no era solo económica, sino también cultural. Con ellos viajaban las ideas y las religiones. Fueron los principales difusores del budismo hacia el este y del maniqueísmo y el cristianismo nestoriano hacia el oeste. Pero incluso, la fe era, para ellos, una herramienta. Adoptaban la religión de sus clientes para ganar su confianza, construyendo templos y monasterios que a menudo servían como centros de reunión, bancos y puestos de escucha. Un monje en un monasterio sogdiano podía obtener más información valiosa que un ejército de espías imperiales. Su dominio duró casi 1000 años. Vieron el ascenso y la caída de la dinastía Han, el imperio Kushan, los sasánidas y los Kokturks. Sobrevivieron sirviendo a todos y sin ser leales a ninguno. Pero su propio éxito sembró las semillas de su destrucción. Los imperios a los que servían y manipulaban aprendieron de ellos. Los chinos, los tibetanos y, finalmente, los árabes musulmanes comenzaron a comprender el poder estratégico del comercio y la información. La conquista islámica de Asia Central en el siglo VIII fue un golpe mortal para la independencia sogdiana. Los nuevos gobernantes no querían intermediarios, querían el control total. Samarcanda y Bujará, las joyas de la corona sogdiana, cayeron. Muchos se convirtieron al Islam y se asimilaron. Otros huyeron a China, donde sus comunidades finalmente se disolvieron. El imperio secreto de los sogdianos se desvaneció, absorbido por las culturas más grandes que habían ayudado a conectar. Su legado es la propia ruta de la seda, no solo un camino, sino una idea. La idea de que el poder real no siempre reside en las legiones y las murallas, sino en las redes invisibles, en el control de la información y en la audaz voluntad de operar en las sombras. Y mientras la influencia sogdiana se desvanecía en el este, en el extremo occidental de la ruta, un nuevo y voraz apetito estaba naciendo. Un hambre insaciable por ese tejido brillante y suave
que llegaba de una tierra de leyenda, un hambre que llevaría al imperio más poderoso del mundo al borde de la ruina económica y a una confrontación inevitable con el guardián de Oriente, el formidable imperio parto. El susurro de la seda llegó a Roma como una fiebre. Al principio era una curiosidad exótica, un lujo reservado para los emperadores y los senadores más ricos. Pero pronto se convirtió en una obsesión. Las matronas romanas, envueltas en las diáfanas telas de los seres, como llamaban a los chinos, escandalizaban a los moralistas. Plinio el Viejo se quejaba de que la seda permitía a las mujeres exhibirse como si estuvieran desnudas. El emperador Tiberio intentó prohibir a los hombres usar prendas de seda, considerándolas una afrenta a la virilidad romana, pero ninguna ley podía detener la marea. La demanda era insaciable y su coste astronómico. La seda se pagaba a su peso en oro, y Roma, que no producía nada que el lejano Oriente deseara, pagaba con la única moneda universal, sus metales preciosos. Cientos de millones de sestercios salían cada año del imperio, una hemorragia de oro y plata que fluía hacia el este y nunca regresaba. Era una crisis económica a cámara lenta, un desastre financiero que amenazaba con vaciar las arcas del Estado. ¿Podrías traicionar a tu patria por una verdad que podría destruirla? Para muchos senadores, la verdad era que el lujo estaba matando al imperio. Pero entre Roma y la lejana tierra de la seda se alzaba un muro formidable, un imperio de jinetes arqueros que controlaba las arterias del comercio y se enriquecía a costa de la lujuria romana. Partia. Los partos eran los amos del juego intermedio. Se sentaron a horcajadas sobre la ruta de la seda, actuando como únicos intermediarios y cobrando precios exorbitantes. Compraban seda barata a las caravanas que llegaban de Oriente y la vendían a los romanos con un margen de beneficio legendario. Su política era simple, pero brutalmente efectiva: mantener a las dos superpotencias, Roma y China, separadas a toda costa. Nunca permitirían que establecieran contacto directo, pues eso los eliminaría como intermediarios. Eran maestros de la desinformación y el chantaje. Cuando una embajada romana intentaba cruzar su territorio para llegar a China, era interceptada. A los enviados se les mentía, diciéndoles que el viaje era imposible, que duraría años y que las enfermedades los matarían. Si insistían, eran asesinados discretamente en el desierto, y su desaparición se atribuía a los bandidos. Lo mismo ocurría con los enviados chinos que se dirigían al oeste. Los partos se aseguraron de que Roma y China solo se conocieran a través de mitos y rumores, muchos de los cuales eran fabricados por la propia inteligencia parta. La confrontación militar era inevitable. Roma, arrogante en su poderío, no podía tolerar que una potencia bárbara le dictara los términos del comercio y bloqueara su expansión hacia el este. El hombre que encarnó esta ambición fue Craso, el hombre más rico de Roma y miembro del primer triunvirato junto a César y Pompeyo. En el año 53, antes de nuestra era, Craso dirigió 7 legiones, más de 40.000 hombres, hacia el corazón del imperio parto. No fue solo una campaña de conquista, fue un intento de tomar el control directo de la ruta de la seda. Fue una de las mayores catástrofes de la historia militar romana. En la batalla de Carrás, las legiones de Craso, lentas y pesadas, fueron aniquiladas por los ágiles jinetes arqueros partos. Los romanos no sabían cómo luchar contra un enemigo que atacaba, se retiraba y volvía a atacar, lanzando una lluvia incesante de flechas. Craso fue capturado y ejecutado de una manera que demostraba el macabro sentido del humor parto. Le vertieron oro fundido por la garganta, un castigo simbólico por su insaciable codicia. Carras no fue solo una derrota militar, fue un colosal fracaso de la inteligencia romana. Subestimaron la capacidad de los partos, su conocimiento del terreno y, sobre todo, su red de agentes que les informaba de cada movimiento romano. Los partos habían convertido la ruta de la seda en su propio sistema de alerta temprana. Cada mercader, cada guía, cada dueño de posada podía ser un informante. Las caravanas que se movían lentamente por el desierto eran observadas desde lejos por patrullas de caballería ligera,
que transmitían la información a la velocidad de un caballo de relevo. Roma aprendió una lección sangrienta. El desierto tenía ojos y oídos, y todos pertenecían a Partia. Durante los siguientes 300 años, la frontera del Éufrates fue un escenario de guerra constante. Emperadores como Trajano y Septimio Severo lograron victorias temporales, llegando incluso a saquear la capital parta, Ctesifonte. Pero nunca pudieron mantener el control del territorio. La guerra de guerrillas, los ataques a las líneas de suministro y la inmensidad del desierto siempre desgastaban a las legiones. La lucha no era solo militar. Se libraba una guerra económica constante de embargos, aranceles punitivos y contrabando. Los romanos intentaron encontrar rutas alternativas, rutas marítimas a través del Océano Índico, para eludir el control parto. Pero estas rutas eran peligrosas, largas y también estaban controladas por intermediarios árabes e indios. El muro parto parecía inexpugnable. El flujo de seda continuaba, pero siempre en los términos de Partia, y el oro romano seguía sangrando hacia el este. La obsesión por un simple hilo producido por un insecto estaba debilitando al imperio más poderoso del mundo, mientras enriquecía a su enemigo más astuto. La seda no era solo un lujo, era un arma económica que los partos manejaban con una habilidad mortal. Y mientras los emperadores y los shahs luchaban por el control de las rutas físicas, un nuevo tipo de poder, más sutil pero no menos revolucionario, comenzaba a extenderse a lo largo de esas mismas rutas. No transportaba mercancías, sino ideas, y estas ideas demostrarían ser más peligrosas para los imperios que cualquier ejército. La guerra por las almas estaba a punto de comenzar. Por las arterias de la ruta de la seda no solo fluían la seda, el oro y las especias. Viajaban también los dioses. Ideas, filosofías y religiones se movían con la misma velocidad que las caravanas, y su impacto fue mucho más profundo y duradero. La ruta se convirtió en un campo de batalla para las fes, un escenario global donde las creencias se convirtieron en herramientas para el espionaje, el sabotaje y el cambio de régimen. Los primeros en comprender el poder de esta nueva arma fueron los misioneros budistas. Desde la India llevaron sus enseñanzas a través de las montañas de Afganistán hasta los prósperos oasis del desierto de Taklamakan. No llegaron con ejércitos, sino con sutras y una promesa de liberación del sufrimiento. Los comerciantes, cuyas vidas estaban llenas de peligros e incertidumbre, encontraron consuelo en la filosofía budista. Pronto, los oasis de Kucha, Turfan y Dunhuang se convirtieron en vibrantes centros de fe budista, con monasterios excavados en los acantilados y estupas que se alzaban hacia el cielo. Estos monasterios no eran solo lugares de culto, eran centros de conocimiento, hospitales, bancos y, lo más importante, refugios seguros para los viajeros. Un monje, con su voto de pobreza y su aparente desinterés por los asuntos mundanos, era el agente de inteligencia perfecto. Podía viajar sin levantar sospechas, hablar con personas de todas las clases sociales y recopilar información valiosa. Los monasterios se convirtieron en pisos francos, lugares donde los espías podían intercambiar mensajes o esconderse de sus perseguidores. Los monjes budistas se convirtieron en consejeros de reyes y khanes, influyendo en la política de reinos enteros. Su pacifismo aparente a menudo ocultaba una astuta comprensión de la geopolítica. Podían persuadir a un gobernante nómada de no atacar a un vecino budista o de forjar una alianza con un imperio que favoreciera su fe. La fe se convirtió en una forma de poder blando, una manera de lograr objetivos estratégicos sin derramar sangre. Pero donde hay fe, también hay conflicto. Desde el oeste llegó otra ola de misioneros, los cristianos nestorianos. Perseguidos como herejes por el imperio bizantino, encontraron refugio en Persia y se expandieron hacia el este, siguiendo las rutas comerciales. Su éxito fue notable. Establecieron comunidades a lo largo de toda la ruta de la seda, llegando hasta la capital de China. Los nestorianos y los budistas compitieron ferozmente por los conversos, y sus disputas teológicas a menudo degeneraban en violencia.
Cada comunidad acusaba a la otra de idolatría, de engañar al pueblo y de servir a intereses extranjeros. Detrás de los debates sobre la naturaleza de Cristo o el camino hacia la iluminación, se libraba una lucha por la influencia política y el control de las rutas. Un gobernante que se convertía al nestorianismo podía esperar un trato favorable de los comerciantes cristianos. Uno que favorecía el budismo obtenía el apoyo de la poderosa red de monasterios. En este campo de batalla ideológico apareció una tercera fuerza, quizás la más formidable de todas: el maniqueísmo. Fundada por el profeta Mani en el siglo III en Persia, era una religión sincrética que combinaba elementos del zoroastrismo, el budismo y el cristianismo. Los maniqueos creían en una lucha cósmica entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Se veían a sí mismos como soldados en esta guerra espiritual. Su organización era jerárquica y secreta, similar a la de un servicio de inteligencia. Su red de elegidos y oyentes se extendía desde el norte de África hasta China. Eran disciplinados, ascéticos y estaban dispuestos a morir por su fe. Esta devoción fanática los convirtió en una amenaza para todos los imperios. Las autoridades los veían como una sociedad secreta subversiva, una quinta columna que socavaba el orden establecido. La acusación era, en parte, cierta. La red maniquea era un sistema de comunicación e inteligencia increíblemente eficaz. Un elegido maniqueo en Roma podía enviar un mensaje codificado a través de la cadena de creyentes que llegaría a Samarcanda en un tiempo récord. Su lealtad no era a ningún rey o emperador, sino a su profeta y a su comunidad global. Esto los hacía peligrosos. Los imperios respondieron con una brutalidad sin precedentes. Tanto en el Imperio Romano como en Persia y China, los maniqueos fueron perseguidos, torturados y ejecutados en masa. Las purgas no eran solo por motivos religiosos, eran operaciones de contrainteligencia diseñadas para desmantelar una red de espionaje enemiga. Ser acusado de maniqueísmo era una sentencia de muerte. Sin embargo, la persecución solo fortaleció su determinación y los obligó a operar con aún más sigilo. La ruta de la seda se convirtió en una guerra de propaganda. Los misioneros no solo predicaban, también difundían rumores, calumnias y desinformación para desacreditar a sus rivales. Una disputa comercial entre dos caravanas podía ser avivada hasta convertirse en un conflicto religioso entre dos comunidades. Un asesinato político podía ser atribuido a los herejes para justificar una purga. La fe era el pretexto perfecto para la violencia. ¿Qué elegirías? ¿La riqueza de toda una nación o la vida de un hombre que conoce un secreto mortal? Para los gobernantes de la Ruta de la Seda, la pregunta era aún más compleja. ¿Cómo controlar las mentes de sus súbditos cuando las ideas fluían con más libertad que las mercancías? La era de las guerras de religión en la Ruta de la Seda demostró una verdad aterradora. Las ideas abstractas, en las manos adecuadas, podían convertirse en armas tan mortales como el acero de Damasco. Y esta guerra por las almas sería solo un preludio de la llegada de una fuerza que unificaría la ruta bajo un único poder, no a través de la fe, sino a través de un miedo tan absoluto que paralizaría a medio mundo. El torbellino mongol estaba a punto de desatarse. ¿Y tú? ¿De qué lado estarías en una guerra secreta donde la fe es el arma? ¿Te unirías a los misioneros que prometen la salvación a cambio de información? ¿O a los guardianes del Estado que ven cada nueva creencia como una amenaza mortal? Cuéntanos tu elección en los comentarios. La llegada de los mongoles fue como un cataclismo, un terremoto que sacudió Eurasia desde sus cimientos. En menos de un siglo, un conjunto de tribus nómadas unificadas por el genio implacable de Genghis Khan conquistó un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el corazón de Europa. Para la Ruta de la Seda, la conquista mongola fue tanto una bendición como una maldición. Por primera vez en la historia, casi toda la longitud de la ruta estaba bajo el control de un único poder. El resultado fue la llamada Pax Mongolica, la paz mongola. Los bandidos fueron exterminados. Las fronteras entre reinos rivales desaparecieron.
el comercio floreció como nunca antes. Un mercader podía viajar desde Pekín hasta Bagdad con relativa seguridad, protegido por el temido nombre del Gran Khan. Pero esta seguridad tenía un precio terrible: la sumisión total y un sistema de vigilancia que convertía a cada viajero en un informante potencial. Los mongoles no eran simples bárbaros, eran maestros de la organización y, sobre todo, de la inteligencia. Comprendieron el valor estratégico de la ruta de la seda y la transformaron en la red de recopilación de información más eficiente que el mundo había visto. La clave de su sistema era el YAM, una red de estaciones de postas increíblemente eficaz. A lo largo de todas las rutas principales se establecieron estaciones a una jornada de distancia una de otra. Cada estación estaba equipada con caballos frescos, comida y alojamiento para los mensajeros del Khan. Un jinete mongol podía cabalgar día y noche, cambiando de montura en cada estación y cubrir cientos de kilómetros al día. Este sistema permitía al Gran Khan, ya estuviera en su capital de Karakorum o más tarde en Pekín, recibir noticias de los confines de su imperio en cuestión de semanas, una velocidad de comunicación sin precedentes. Pero el YAM no era solo para los mensajeros. También permitía el rápido despliegue de tropas, destacamentos punitivos y, lo más importante, espías. Los ojos y oídos del Khan estaban en todas partes. Los comerciantes que utilizaban las rutas mongolas estaban obligados, bajo pena de una muerte horrible, a informar de cualquier cosa sospechosa que vieran u oyeran. Movimientos de tropas, conversaciones sediciosas, la llegada de extranjeros. El comercio libre se compró con el miedo universal y la delación institucionalizada. Cada caravasar, cada mercado, se convirtió en un centro de escucha para la inteligencia mongola. En este mundo de orden y miedo, apareció uno de los viajeros más famosos de la historia, Marco Polo. La historia tradicional lo presenta como un simple mercader veneciano que se ganó el favor del gran Kublai Khan y sirvió en su corte durante 17 años. Pero muchos historiadores modernos se preguntan si no fue algo más. ¿Fue Marco Polo un simple comerciante o, en realidad, un agente al servicio del Khan? Hablaba varios idiomas, era un observador agudo y fue enviado a misiones por todo el imperio, a lugares donde pocos extranjeros habían llegado. Su famoso libro, Los viajes de Marco Polo, es menos un diario de negocios y más un detallado informe de inteligencia sobre la geografía, la economía, la política y las costumbres de los dominios del Khan. Quizás su verdadera misión no era comerciar, sino recopilar información para un amo mongol que siempre desconfiaba de sus súbditos chinos. En su guerra por el control total, los mongoles se enfrentaron a la única organización que podía rivalizar con ellos en sigilo y eficacia, los nizaríes, más conocidos en Occidente como los asesinos. Desde sus fortalezas inexpugnables en las montañas de Persia y Siria, esta secta chiita había aterrorizado a los gobernantes de Oriente Medio durante 2 siglos. Sus agentes, los Fidai, eran maestros del disfraz y la infiltración, capaces de asesinar a sus objetivos en sus propios palacios, rodeados de guardias. Eran el servicio secreto más temido de su tiempo. El enfrentamiento entre los mongoles y los asesinos fue una batalla épica entre 2 máquinas de inteligencia. Los asesinos intentaron asesinar al Gran Khan Monke. Fracasaron. La venganza mongola fue terrible y absoluta. En el año 1256, un enorme ejército mongol, bajo el mando de Hulagu, nieto de Genghis Khan, puso sitio a Alamut, la principal fortaleza de los asesinos en Persia. La fortaleza, que había resistido todos los asaltos durante 170 años, cayó ante la implacable maquinaria de asedio mongola. Los mongoles no mostraron piedad, masacraron a los asesinos, destruyeron sus castillos y, lo más importante, quemaron su legendaria biblioteca, borrando de la historia gran parte de su conocimiento y sus secretos. Fue la victoria final de la fuerza bruta y el control total sobre el sigilo y el terrorismo selectivo. La Pax Mongólica demostró que la máxima seguridad se puede lograr a través del máximo control. Pero este orden de hierro era frágil. Dependía de la fuerza de un líder supremo.
Cuando el imperio mongol comenzó a fragmentarse en kanatos rivales a la muerte de Kublai Khan, la paz se rompió. Las rutas volvieron a ser peligrosas. La guerra regresó a la ruta de la seda. Sin embargo, el sistema que los mongoles habían creado no desapareció por completo. La idea de un espacio comercial unificado y controlado pervivió. Y los beneficios de este comercio global fluían ahora hacia el oeste, hacia el Mediterráneo, donde dos ciudades-estado italianas, sedientas de riqueza y poder, estaban a punto de llevar los métodos de la guerra secreta de la ruta de la seda a un nuevo nivel de sofisticación y crueldad. La batalla por el control de los puntos finales de la ruta estaba a punto de comenzar, y se libraría con el veneno, el puñal y el soborno. ¿Quién se beneficiaba realmente del vasto flujo de riquezas que la Pax Mongólica había desatado? No los productores en China ni los consumidores en Europa, sino los intermediarios que controlaban los puertos del Mediterráneo, Oriental y el Mar Negro. Y en este negocio, dos rivales se destacaron por encima de todos los demás, dos repúblicas marítimas cuya competencia mortal definiría el comercio mundial durante siglos, Venecia y Génova. Su rivalidad no fue una simple competencia comercial, fue una guerra total librada en las sombras, una lucha donde el espionaje, el sabotaje y el asesinato eran herramientas tan comunes como el libro de contabilidad. Los dogos venecianos y los banqueros genoveses eran los padrinos del comercio global y jugaban un juego despiadado. Su campo de batalla eran las factorías comerciales, los enclaves fortificados que establecieron en ciudades clave como Constantinopla, Alejandría y Cafa, en Crimea. Desde estas bases controlaban el flujo de especias, seda, esclavos y grano, y luchaban por cada contrato, por cada ruta, por cada gramo de oro. El espionaje industrial era una de sus especialidades. Venecia era famosa por su producción de vidrio en la isla de Murano, un secreto guardado con tanto celo como el de la seda en China. A los maestros vidrieros se les prohibía abandonar la República bajo pena de muerte para ellos y sus familias. Génova, desesperada por obtener esta tecnología, envió a innumerables agentes para robar los secretos. Muchos fueron capturados por la temible inteligencia veneciana y sus cuerpos aparecieron flotando en los canales. Pero, finalmente, el secreto se filtró, como todos los secretos lo hacen. La guerra también se libraba con asesinatos por encargo. Cuando un comerciante rival se volvía demasiado exitoso o un político local favorecía a la facción contraria, a menudo sufría un desafortunado accidente. Los envenenadores profesionales, expertos en toxinas sutiles e indetectables, estaban muy solicitados. En los oscuros callejones de las ciudades portuarias, el puñal de un asesino a sueldo podía cambiar el equilibrio de poder en un instante. En la ruta de la seda, una vida humana a menudo valía menos que un fardo de pimienta. Pero la operación más audaz y cínica de esta guerra secreta fue, sin duda, la Cuarta Cruzada. A principios del siglo XIII, un ejército de cruzados europeos se reunió en Venecia con la intención de navegar a Egipto para luchar contra los musulmanes, pero no tenían suficiente dinero para pagar a los venecianos por el transporte. El dogo de Venecia, el anciano y astuto Enrico Dándolo, vio una oportunidad de oro. Les ofreció un trato. Si los cruzados lo ayudaban a capturar la ciudad rebelde de Zara, en la costa dálmata, aplazaría el pago. Los cruzados, a regañadientes, aceptaron. Pero Dándolo tenía un objetivo mucho más grande en mente. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y el principal rival comercial de Venecia. Utilizando una disputa dinástica bizantina como pretexto, Dándolo convenció a los líderes de la cruzada para que desviaran su ejército hacia Constantinopla. En el año 1204, los cruzados, que habían partido para luchar contra los infieles, saquearon brutalmente la ciudad cristiana más grande del mundo. Fue una orgía de destrucción y codicia. Los venecianos no se llevaron oro ni reliquias, se llevaron los contratos comerciales, los privilegios portuarios y el control total del comercio bizantino. La Cuarta Cruzada no fue un accidente de la historia.
Fue una brillante operación de la inteligencia veneciana para eliminar a su principal competidor bajo el manto de una guerra santa. Fue la máxima expresión del principio que regía la política de las repúblicas italianas: el beneficio por encima de la fe, la patria y cualquier otra consideración moral. Génova, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Se aliaron con el restaurado Imperio bizantino y con otras potencias para socavar el dominio veneciano. Las guerras entre las dos repúblicas se sucedieron durante más de un siglo, con épicas batallas navales, persecuciones en galeras y audaces incursiones en los territorios del otro. El Mediterráneo se convirtió en su tablero de ajedrez privado, y las piezas eran vidas humanas y fortunas. Esta lucha despiadada, aunque destructiva, también impulsó la innovación. Desarrollaron nuevas técnicas de navegación, contabilidad y banca. Crearon redes de información que abarcaban todo el mundo conocido. Fueron los pioneros del capitalismo global, con todo su dinamismo y toda su crueldad. Demostraron que una nación no necesitaba un vasto territorio para ser una superpotencia. Bastaba con controlar las arterias del comercio mundial. En su arrogancia, creían que su dominio duraría para siempre. Pero mientras luchaban por el control de las rutas existentes, no se dieron cuenta de que la propia ruta de la seda, la fuente de su riqueza, estaba a punto de convertirse en un conducto para una catástrofe que empequeñecería todas sus guerras y cambiaría el mundo para siempre. Un enemigo invisible viajaba hacia el oeste, escondido en la piel de las ratas y la sangre de los hombres. Y este enemigo no hacía distinciones entre venecianos y genoveses. Para él, todos eran simplemente combustible para una pira funeraria a escala continental. La ruta de la seda, que durante milenios había sido un conducto de vida, riqueza y cultura, se convirtió a mediados del siglo XIV en un camino de muerte. La peste negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, viajó desde las estepas de Asia Central hacia Europa, siguiendo precisamente las rutas comerciales que los mongoles habían hecho tan seguras. El comercio global se convirtió en el agente de su propia destrucción. La enfermedad se propagó con una velocidad aterradora, transportada por las pulgas de las ratas que infestaban las caravanas y los barcos. Pero, ¿fue la propagación de la peste un simple accidente de la naturaleza o algo más siniestro? Una de las historias más escalofriantes de la época sugiere que podría haber sido el primer uso documentado de armas biológicas en la historia. En el año 1346, el ejército mongol de la Horda de Oro asediaba la ciudad comercial genovesa de Cafa, en la península de Crimea. El asedio no iba bien, y el ejército mongol comenzó a ser diezmado por una misteriosa enfermedad. Según el relato de un notario italiano, Gabriele de Musi, el kan mongol, desesperado, ordenó que los cadáveres de sus soldados apestados fueran catapultados por encima de las murallas de la ciudad. Los genoveses, aterrorizados, arrojaban los cuerpos al mar, pero la enfermedad ya estaba dentro. La plaga se extendió por Cafa como un reguero de pólvora. Los barcos genoveses que huyeron de la ciudad sitiada llevaron la enfermedad con ellos, primero a Constantinopla, luego a Sicilia, y desde allí a toda Europa. No sabemos si la historia de las catapultas es cierta, pero ilustra una verdad más profunda. La interconexión que había traído prosperidad ahora traía una aniquilación sin precedentes. La peste negra mató a entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Las economías colapsaron, los imperios se tambalearon, el orden social se desintegró. La gente, aterrorizada e incapaz de comprender la verdadera causa de la enfermedad, buscó chivos expiatorios, extranjeros, mendigos y, sobre todo, comunidades judías, que fueron masacradas en toda Europa. La ruta de la seda se paralizó. Las caravanas dejaron de viajar. Los oasis se convirtieron en pueblos fantasmas. La red global que había tardado siglos en construirse se desmoronó en pocos años. Fue el apocalipsis. Y sobre las ruinas humeantes de este viejo mundo surgió un nuevo y terrible poder. Un hombre que intentaría reconstruir la ruta de la seda no a través del comercio, sino a través de una conquista tan brutal y una crueldad tan calculada
que su nombre todavía resuena como un sinónimo de terror: Tamerlán. Timur, conocido en Occidente como Tamerlán o Timur el Cojo, debido a una herida de guerra, era un señor de la guerra de ascendencia turco-mongola, que surgió de la anarquía del fragmentado Kanato de Chagatai. Se veía a sí mismo como el heredero de Genghis Khan, destinado a restaurar el imperio mongol. Pero mientras Genghis Khan construía un imperio para facilitar el comercio, Tamerlán destruía para monopolizarlo. Sus campañas militares, que se extendieron desde la India hasta Rusia y el Mediterráneo, no eran simples conquistas, eran la destrucción sistemática de cualquier ruta comercial o centro de poder que pudiera competir con su capital, Samarcanda. Cuando conquistaba una ciudad, no solo la saqueaba, a menudo masacraba a toda su población y reducía los edificios a escombros. Sus famosas pirámides de cráneos, construidas con las cabezas de sus víctimas, no eran actos de locura, sino mensajes de propaganda deliberados, advertencias para cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. Destruyó deliberadamente ciudades prósperas como Bagdad, Damasco y Delhi, desviando a la fuerza a sus artesanos y eruditos a Samarcanda, para convertirla en la ciudad más magnífica del mundo. Su objetivo era claro: convertirse en el único dueño de la ruta de la seda, controlar todos los caminos, todos los mercados, todas las fuentes de riqueza. Fue un intento titánico de imponer un orden absoluto a través del terror absoluto. Logró unificar gran parte de la ruta bajo su férreo control, pero su imperio era intrínsecamente inestable. Se mantenía unido únicamente por su genio militar y el miedo que inspiraba. No construyó instituciones duraderas como los mongoles. Su imperio era una creación personal que no podía sobrevivirle. En el año 1405, mientras se preparaba para su mayor campaña, la conquista de la China Ming, Tamerlán murió. A su muerte, su vasto imperio se desintegró casi de inmediato en guerras civiles entre sus descendientes. El sueño de una ruta de la seda unificada bajo un único gobernante murió con él. La era de Tamerlán fue el último y sangriento espasmo de la era de las estepas. El mundo estaba cambiando de una manera que ni siquiera él podía controlar. La peste negra y el colapso del imperio mongol habían demostrado la fragilidad de las rutas terrestres. En Europa, una nueva generación de marineros, banqueros y príncipes comenzaba a mirar no hacia las arenas del este, sino hacia las aguas inexploradas del oeste. Buscaban una manera de eludir la ruta de la seda, de llegar directamente a la fuente de las especias y la seda, de cortar a todos los intermediarios y a todos los tiranos. El fin de la era de las caravanas se acercaba, y nacería en la cubierta de una carabela, impulsado por el viento, la pólvora y una nueva y audaz visión del mundo. La tragedia nos obliga a tomar decisiones extremas. ¿Crees que ante una catástrofe global es justificable seguir el camino de la tiranía, que impone orden por la fuerza, o el de la libertad que arriesga el caos para preservar la elección individual? Queremos saber tu opinión en los comentarios. La obsesión europea por las especias de Oriente era casi tan intensa como la de los romanos por la seda. La pimienta, el clavo y la nuez moscada no eran simples condimentos, eran símbolos de estatus, conservantes de alimentos y componentes clave de la medicina medieval. Y su precio en Europa era exorbitante, ya que pasaban por una larga cadena de intermediarios, mercaderes indios, árabes, egipcios y finalmente venecianos, que ostentaban el monopolio de su distribución en Europa. Para potencias emergentes como Portugal y España, romper este monopolio era una cuestión de supervivencia económica y orgullo nacional. La solución era audaz y aparentemente imposible: encontrar una ruta marítima directa a las Indias, eludiendo por completo la antigua ruta de la seda y a todos sus guardianes. Lo que siguió fue la era de los descubrimientos, que no fue tanto una era de exploración científica como una gigantesca operación estratégica para flanquear a un enemigo económico. Hombres como Vasco da Gama y Cristóbal Colón no eran solo exploradores, eran agentes de un nuevo tipo de imperialismo, uno que se proyectaría a través de los océanos.
Cuando Vasco da Gama bordeó África y llegó a la India en 1498, asestó un golpe mortal al antiguo sistema comercial. Los portugueses no llegaron como comerciantes pacíficos, llegaron con cañones. Utilizaron su superioridad naval para apoderarse de los puertos clave del Océano Índico, estableciendo un imperio marítimo y desviando el comercio de especias hacia sus propias rutas. Para las caravanas que cruzaban los desiertos de Asia, fue una sentencia de muerte. El volumen de mercancías que podía transportar un solo barco superaba con creces al de cientos de camellos y a un coste mucho menor. La Gran Ruta de la Seda, la arteria principal del mundo durante casi 2000 años, comenzó a atrofiarse. No murió de la noche a la mañana, sino que se desintegró lentamente en fragmentos locales. Las grandes ciudades de caravanas, que habían sido centros cosmopolitas de riqueza y cultura, iniciaron un largo y doloroso declive. Samarcanda, Bujará, Merv. Sus nombres, que una vez evocaban un poder legendario, se convirtieron en sinónimos de estancamiento y olvido. Mientras las rutas terrestres menguaban, los imperios que se asentaban sobre ellas entraron en una nueva fase de conflicto. El Imperio Otomano, el Imperio Safávida de Persia y el Imperio Mogol de la India, los llamados Imperios de la Pólvora, libraron guerras feroces y casi continuas por el control de los restos de la antigua grandeza. Su lucha ya no era por el control del comercio mundial, que se había desplazado al mar, sino por el control de las rutas regionales, las fronteras y, cada vez más, por la ortodoxia religiosa. La división entre el sunismo otomano y el chiismo safávida convirtió la antigua Ruta de la Seda en una frontera ideológica y militar, un telón de acero del siglo XVI. Los últimos grandes caravasares, que habían sido centros de intercambio pacífico, se transformaron en fortalezas militares. Los mercaderes que aún se atrevían a viajar por las rutas abandonadas a menudo se convertían en bandidos, ya que el comercio honesto ya no era rentable. La ruta se volvió sobre sí misma, devorando a sus últimos hijos en una espiral de violencia y desesperación. Las historias de esta época no son de grandes imperios y redes globales, sino de señores de la guerra locales, de incursiones desesperadas por el control de un paso de montaña o de un pozo de agua, de la lucha condenada de los últimos héroes y villanos de una era que se desvanecía. Fue una elegía a un mundo que moría, una premonición de un nuevo orden mundial donde el desierto cedería su primacía al océano. ¿Podrías abandonar todo lo que conoces por la promesa de un mundo nuevo? Esta era la pregunta que enfrentaban los aventureros de la época. Mientras la antigua ruta se hundía en el crepúsculo, el romanticismo de los descubrimientos marítimos ocultaba la brutalidad con la que se estaba forjando el nuevo orden global. Pero la historia de la Ruta de la Seda no había terminado. Sus senderos polvorientos y sus ciudades olvidadas estaban a punto de convertirse en el escenario de un nuevo tipo de conflicto, una guerra secreta librada no por la seda o las especias, sino por el dominio del mundo entero. En el siglo XIX, dos de los imperios más grandes de la historia, el británico y el ruso, chocarían en el corazón de Asia, y el tablero de su juego sería, una vez más, la antigua y traicionera Ruta de la Seda. El gran juego estaba a punto de comenzar. A medida que el poder de los imperios de la pólvora se desvanecía, un vasto vacío de poder se abrió en Asia Central. Dos nuevos y formidables jugadores avanzaban para llenarlo, uno desde el sur y otro desde el norte. Desde la India, el Imperio Británico, en el apogeo de su poder, miraba con nerviosismo hacia las cordilleras del Hindu Kush y el Pamir, temiendo una amenaza para su joya de la corona. Desde las estepas, el Imperio ruso, en su inexorable expansión hacia el este, veía Asia Central como su destino manifiesto. El choque de estas dos potencias expansionistas dio lugar a lo que se conoce como el Gran Juego, un duelo de espionaje, intriga y guerra no declarada que duró casi un siglo. Las antiguas rutas de las caravanas, olvidadas durante mucho tiempo por el comercio mundial, se convirtieron de nuevo en arterias de importancia estratégica, los caminos por los que se movían los espías, los ejércitos y el destino de los imperios.
Las legendarias ciudades de la Ruta de la Seda, Samarcanda, Bujará, Chiva, Kokand, resurgieron de su letargo no como centros de comercio, sino como nidos de intriga, los premios en una competencia mortal por la influencia. Los jugadores de este juego no eran mercaderes, sino un nuevo tipo de aventurero, oficiales de inteligencia disfrazados de exploradores, científicos, comerciantes o peregrinos musulmanes. Hombres como el capitán británico Arthur Connolly, quien acuñó el término «el gran juego», o su colega Charles Stoddard, que fueron enviados al Emirato de Bujará para contrarrestar la influencia rusa y acabaron siendo ejecutados por el emir. O, en el lado ruso, hombres como Nikolai Przewalski, un brillante explorador cuyos viajes científicos por el Tíbet y Xinjiang eran, en realidad, misiones de reconocimiento militar. Estos agentes cartografiaban terrenos desconocidos, evaluaban la fuerza militar de los kanatos locales, sobornaban a gobernantes, fomentaban golpes de Estado y recopilaban cualquier información que pudiera dar a su imperio una ventaja. Era una guerra de sombras librada en uno de los terrenos más inhóspitos del planeta. Cada paso del león británico era seguido de cerca por el oso ruso, y viceversa. Cuando los británicos establecían una misión en un kanato, los rusos enviaban a sus propios agentes para socavarla. Cuando los rusos firmaban un tratado con un emir, los británicos conspiraban con sus rivales para derrocarlo. Se utilizaban tanto las tecnologías más modernas como los métodos más antiguos. El telégrafo permitía a Londres y San Petersburgo dirigir a sus agentes con una velocidad sin precedentes, pero en el terreno, la información a menudo se movía a la velocidad de un caballo, y el arma más eficaz era el rumor, hábilmente plantado en los bulliciosos bazares para desacreditar al enemigo. Las tribus locales eran peones en este juego, armadas y financiadas por una potencia para que hostigaran a la otra. Afganistán, el cementerio de imperios, se convirtió en el principal campo de batalla, un estado tapón que ambos imperios intentaban controlar, con resultados desastrosos, especialmente para los británicos, que sufrieron 2 humillantes derrotas en sus intentos de ocupación. La paranoia era constante. En Calcuta, los británicos veían la mano de Rusia detrás de cada levantamiento tribal en la frontera. En San Petersburgo, los rusos veían a los agentes británicos como la fuente de toda resistencia a su avance. En realidad, a menudo ambos imperios sobreestimaban la capacidad y las intenciones del otro, reaccionando a amenazas imaginarias en un ciclo de desconfianza que se autoalimentaba. El gran juego no fue una guerra convencional con batallas campales. Fue una guerra de desgaste, de nervios, librada por un puñado de hombres valientes y a menudo imprudentes a miles de kilómetros de sus hogares. El destino de Asia se decidía no en los salones de los ministerios, sino en los puertos de montaña del Pamir, en las yurtas de los khanes y en los peligrosos callejones de las ciudades oasis. El juego llegó a un final formal con las convenciones anglo-rusas de principios del siglo XX, que delimitaron las esferas de influencia, pero en realidad nunca terminó del todo, simplemente cambió de forma. Sin embargo, mientras los espías de la reina Victoria y el zar jugaban su partida de ajedrez, una nueva tecnología estaba a punto de barrer el tablero por completo. Una serpiente de hierro y vapor que avanzaba inexorablemente por la estepa, destinada a matar a la última caravana y a borrar para siempre el antiguo ritmo de la Ruta de la Seda. El progreso, como siempre, era imparable, y su llegada marcaría el principio del fin del último secreto de la ruta. La llegada del ferrocarril a Asia Central a finales del siglo XIX no fue simplemente un triunfo de la ingeniería, fue el golpe de gracia para la moribunda Ruta de la Seda y el establecimiento del control imperial definitivo. La construcción del ferrocarril transcaspiano por parte de Rusia, y más tarde del ferrocarril chino del Este, no tenía como objetivo principal el comercio, sino el poder. El caballo de hierro permitía mover tropas y suministros con una rapidez y eficiencia que ninguna caravana de camellos podría igualar. Un regimiento podía cruzar en días un desierto que a una caravana le habría llevado meses. El control ya no dependía de la lealtad fluctuante de los khanes locales,
ahora se imponía con la fuerza abrumadora del acero y el vapor. Para las antiguas redes que habían sobrevivido durante siglos, fue una catástrofe. Las sociedades secretas, los gremios de mercaderes y las familias que habían guardado celosamente los secretos de las rutas, la ubicación de los pozos de agua ocultos, los códigos para comunicarse, los contactos fiables en cada ciudad, se vieron de repente obsoletos y expuestos. Su conocimiento, acumulado durante generaciones, ya no era la clave del poder. Ahora era una reliquia, y una peligrosa. Los servicios de inteligencia de las grandes potencias, Rusia, Gran Bretaña y una Alemania en ascenso, comprendieron que estos archivos vivientes eran un tesoro de información. Inició una última y silenciosa caza, no de oro ni de especias, sino de conocimiento. Los agentes buscaron a los últimos guardianes de los secretos de la Ruta de la Seda, intentando comprar o robar sus mapas, sus libros de contactos, sus historias. Querían comprender la intrincada red de lealtades y enemistades que definía la región para poder manipularla en su propio beneficio, especialmente con la creciente tensión que anunciaba una inminente guerra mundial. Pero los guardianes de la ruta, descendientes de los sogdianos, los nestorianos y los mercaderes del gran juego, entendieron algo que los imperios no podían comprender. Su conocimiento no era simplemente una herramienta, era un organismo vivo, un sistema de equilibrio delicado. Sabían que si caía en manos de las potencias industriales, sería utilizado no para conectar, sino para dividir y destruir a una escala nunca vista. Y tomaron una decisión extraordinaria. En lugar de vender sus secretos al mejor postor, decidieron enterrarlos. Comenzaron una campaña deliberada de olvido. Quemaron los antiguos mapas de caravanas. Destruyeron los libros de contabilidad que revelaban las redes financieras. Crearon pistas falsas y difundieron información contradictoria para confundir a los espías que los perseguían. Los líderes de los gremios más antiguos y poderosos pasaron a la clandestinidad o simplemente desaparecieron, llevándose sus secretos a la tumba. Eligieron el silencio sobre la traición. Prefirieron que su mundo se desvaneciera en el mito a que su conocimiento se convirtiera en un arma en la era de las trincheras y el gas venenoso. La gran ruta de la seda no murió simplemente porque los trenes fueran más rápidos. Murió porque sus últimos protectores eligieron matarla para salvar su alma. Cerraron el círculo. La ruta, que nació de una misión secreta para la guerra, terminó con un acto secreto para evitar una guerra aún mayor. Su último secreto no fue la ubicación de un tesoro, sino el acto de su propia y deliberada desaparición. Hoy, mientras navegamos por una nueva ruta de la seda digital, una red de información global que conecta al mundo con una velocidad y complejidad sin precedentes, el acto de aquellos últimos guardianes resuena con una advertencia inquietante. Ellos destruyeron sus archivos para que las antiguas redes de intriga no fueran utilizadas en los conflictos del siglo XX, eligiendo el olvido por la paz. Su elección nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio mundo. ¿Qué es preferible para nuestra era de espionaje digital y guerras de información? ¿Una ignorancia segura que oculta las peligrosas palancas del poder para evitar su mal uso? ¿O un conocimiento total que lo revela todo, a riesgo de desatar nuevos y más devastadores conflictos? Dinos qué piensas en los comentarios. Tu elección importa.